Que el Señor les bendiga. En este tiempo vamos a estar recorriendo en estos 2 meses el libro de Efesios. Lo hemos comenzado hace 2 fines de semana atrás. Hicimos una introducción donde estuvimos repasando su historia, el contexto, quién lo escribió, a quiénes fueron dirigidos. Y también el domingo pasado estuvimos viendo el primer capítulo. Para hacer un repaso muy breve de ese primer capítulo, habíamos aprendido que es una doxología, una exaltación a Dios. Y podíamos dividirlo en 3 partes, porque veíamos a la iglesia en esta etapa como un cuerpo. Y lo primero que podíamos ver de que esto era algo que Dios había diseñado, pero que el precio había sido pagado por el Hijo. Y después quien brindaba una protección a este cuerpo es el Espíritu Santo. Y esto es algo de lo que habíamos estado viendo, y terminaba con una oración especial, Pablo pidiendo por conocimiento y por poder. Habíamos también visto en la introducción que el libro de Efesios se divide en 2 partes. Una primera parte doctrinal, de enseñanza, de aprendizaje, y después una parte que es completamente práctica. Nosotros todavía estamos en esta parte doctrinal, de conocimiento, donde Pablo está transmitiendo todo lo que el Espíritu Santo le iba hablando. Habíamos comprendido y habíamos tratado de comprender la mirada de Pablo llegando a Éfeso y por qué esta carta iba escrita y por qué iba escrita con ese mensaje tan específico. Es que Pablo había visto la necesidad y había dedicado mucho tiempo ahí en esa ciudad para que el evangelio se expandiera. Inclusive nos dice que no hubo persona que no escuchara el mensaje de salvación de los labios de Pablo. O sea que había tenido un gran impacto, y el punto cúlmine de ese ministerio de Pablo se da acá en Éfeso, porque estuvo más de 2 años sirviendo y trabajando para la expansión del evangelio. Y así es que vamos a entrar al capítulo 2 del libro de Efesios, donde en el 1 la iglesia iba a ser vista como un cuerpo. En el capítulo 2 la iglesia se expone ya como un templo. Pero Pablo va a hacer una mirada y se va a enfocar en los gentiles, en las personas que no eran del pueblo judío y también en el pueblo judío. Y va a empezar a mostrar esta nueva mirada, porque sin lugar a dudas lo que él iba a exponer es que la cruz de Cristo cambió absolutamente todo e hizo que el evangelio estuviera al alcance de todas las personas. Vamos a hacer unas observaciones generales previo a entrar de lleno en el capítulo 2, porque Pablo empieza a marcar de que hay una corriente muy fuerte y que tenemos que ser conscientes de esto, y que Satanás está operando para que la gente se pierda, operando para desviar la mirada del evangelio, de esto que también se estaba impulsando. Pablo venía trabajando muy fuertemente, y con él recuerdan que había alguien que en el tiempo que entre el primer y el segundo viaje de Pablo había estado hablando, no específicamente de la cruz de Cristo y de este nuevo mensaje, sino del bautismo de Juan, y ese era Apolos. Y sin embargo Dios lo utiliza, y ahí como compañero de batalla también lo tiene Apolos, evangelizando esta nueva mirada que se da después de la cruz de Cristo, con la entrega del Señor, con su muerte y con su resurrección. Lo cambiaba todo. El pueblo de Israel había sido un pueblo elegido por Dios, y esto lo habíamos estudiado anteriormente cuando veíamos al pueblo de Israel. Y cuando Dios elige al pueblo de Israel, tenemos que recordar que no lo elige por ser un pueblo especial, no lo elige por ser un pueblo poderoso, gracias, no lo elige por las capacidades. Sin lugar a dudas, habían pueblos que eran muy superiores al pueblo de Israel, pero Dios pone en este pueblo chico, en este pueblo, pone su mirada y derrama una bendición especial, porque a través de este pueblo Dios quería que el evangelio se manifestara y llegara a los gentiles. No solamente el pueblo de Israel iba a ser bendecido, sino que las características de Dios tenían que brillar como una fuerte luz a través del pueblo de Israel.
Sin embargo, esto no fue tan así. Y después de la cruz de Cristo, esta posibilidad se abre a toda la persona que entendiera el mensaje de salvación. Cada persona que cree en Jesucristo y lo acepta como único y suficiente Salvador, es llamado una antorcha en este mundo. Tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, tenemos que brillar. Y esto lo cambia todo. Ya no solamente era el pueblo de Israel, sino que todos los gentiles, todos aquellos que estamos fuera del pueblo de Israel, también somos invitados a brillar. Pero algo que se genera cuando Dios elige este pueblo, que Israel a través de eso, en vez de ser de una gran bendición, al contrario, empieza a levantar murallas y empieza a mirar con desagrado y con inferioridad a los demás. Y esto generó una gran división, que la cruz de Cristo la rompe completamente, porque lo que hace, pone absolutamente a todos en igualdad de condiciones. Ya está, ya no hay nadie distinto. Antes yo había elegido un pueblo, pero la realidad es que después de la cruz de Cristo, ya todos estamos en igualdad de condiciones. También Pablo va a estar hablando y haciendo un énfasis muy grande de la potencia de la resurrección, porque pone en manifiesto y expone el poder de Dios en búsqueda de salvación para que nadie se pierda. Y esto Pablo lo quiere levantar y lo quiere exponer, porque así como él va a hablar de cómo Satanás opera en este mundo y cómo quiere que nos perdamos, y que es importante reconocerlo y saberlo, también expone y realmente ensalza el poderío de Dios. Manifiesta y engrandece la resurrección de Jesucristo. Esto no tiene punto de comparación con lo que Satanás ejerce, pero Pablo también le abre los ojos y dice que esto es una realidad con la que nosotros vamos a estar lidiando y que tenemos que estar atentos. Haciendo estas observaciones generales es que podemos entrar al estudio del capítulo 2 que vamos a estar recorriendo hoy. Para esto vamos a pedirle a Dios que abra el entendimiento, porque si bien son 22 versículos, estos versículos enmarcan una profundidad doctrinal tremenda, difícil de comprender, porque por ahí palabras simples conllevan a verdades muy profundas. Y es por eso que le tenemos que pedir a Dios que a través del Espíritu Santo nos dé el entendimiento para entender estas verdades que hoy vamos a estar escuchando. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque una vez más nos da el privilegio de estar frente a tu palabra, Señor, de poderla escuchar, de poderla entender, Padre. Y te pedimos que tú abras nuestro entendimiento espiritual, Padre, que tu Espíritu Santo nos pueda, Señor, dar inteligencia, sabiduría para no solamente escucharla, sino para comprenderla y para aplicarla a nuestra vida, Señor. Porque esto hoy llega también a nuestra vida y nos tiene que motivar a vivir de una forma distinta. Señor, que sea tu Espíritu Santo trabajando en lo más profundo de nuestro entendimiento y renovando nuestra mirada para poder ser luz en medio de este mundo que tanto lo necesita, Señor. Gracias por este tiempo. Pedimos tu bendición y esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a poder dividir este capítulo en dos partes muy claras. La primera, donde Pablo va a estar exponiendo la salvación que viene a través de la cruz de Cristo. Y la primera parte vamos a ver, el tema principal va a ser de la muerte a la vida por medio de Cristo. Lo primero que va a empezar a decir Pablo, si leemos Efesios capítulo 1, una de las cosas que él dice es que eran muertos que andaban. Vamos a leer los primeros versículos para entrar en contexto. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que andabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, me encanta este pero, y recuérdenlo, porque cuando uno escucha un pero, tiene que ser un llamado, porque acá va a decir algo que es importante. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y en esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Lo primero que dice que éramos muertos, que andábamos. Y cuando dice muertos, tenemos que buscar comprender a qué se refiere andar muertos. Porque no está hablando de personas que están muertas, sino se refiere a la condición espiritual de la persona. Toda persona que no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador es una persona que espiritualmente está muerta. Y cuando uno piensa en una persona que está espiritualmente muerta, tenemos que comprender el término que utiliza acá el apóstol, es que está separado de Dios. Y cuando una persona está separado de Dios, tenemos que comprender que está separado de la única fuente de vida. Y una persona que está separada de Dios y que no ha comprendido el mensaje de la cruz de Cristo, la realidad a la que se está enfrentando es que va a estar una eternidad alejado de Dios, separado completamente de Dios. Una vez que cerremos los ojos en esta tierra, hay dos caminos: o disfrutar una eternidad con Dios o estar una eternidad completamente separado de Dios, donde ya no vamos a poder decidir. El momento para decidir es acá en la tierra. Y Pablo va a hablar esto y se lo va a expresar y le va a decir que cómo andaban ustedes. Andaban muertos. ¿Y en qué? En sus delitos y pecados. Y así va a empezar esta primera parte del capítulo 2. Y cuando hablamos de esto, se me viene a la mente un versículo que lo conocemos todos, que está en Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, nacemos separados de Dios. A través de entender, de comprender y aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, es que nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. Y es que a través de aceptar esto y de entenderlo y de comprenderlo, es que podemos disfrutar una eternidad al lado de Él. Entonces, lo primero que Pablo expone es el estado del hombre caído. Pero después sigue avanzando en el versículo 2 y lo que va a exponer es el camino que estas personas realmente siguen. Porque cuando uno está lejos de Dios, cuando uno no ha comprendido esta verdad y no la ha aceptado, la realidad es que uno va tomando decisiones y va teniendo una influencia muy fuerte por Satanás, que está en medio de este mundo y está ejerciendo realmente fuerzas y está operativo. Y hay algo que hay que comprender, es que Satanás no tiene los atributos de Dios. Satanás no es omnisciente, Satanás no es omnipresente. Esto es un atributo puramente y exclusivo de Dios. Pero la realidad es que Él está operando y que Él no quiere que ninguna persona sea salva. Quiere que la mayor cantidad de personas se pierdan. Y no le basta esto. Si hay un hijo de Dios que ha entendido esto
y él puede romper los propósitos de Dios para con su vida, va a ejercer todo y va a movilizar todas las huestes de maldad para que los planes y los propósitos de Dios no se cumplan en los hijos. Y Pablo va a mostrar que realmente esto es una realidad y que tenemos que ser conscientes y que Satanás está operativo y está trabajando para que nada de esto pueda ser una realidad en la vida, tanto del cristiano como aquella persona que no conoce a Jesucristo, para que no se encuentre con la realidad de la cruz y con la entrega de Jesucristo. Y sigue avanzando Pablo y empieza a exponer cómo es la vida de esas personas que no han aceptado a Jesucristo y que están perdidos. Y él hace un paralelismo con las personas que sí han aceptado a Jesucristo y han comprendido el mensaje de salvación. Y él dice lo siguiente: éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La cruz de Cristo lo cambia todo. Comprenderla y aceptarla nos da un nuevo entendimiento y también nos permite saber que nuestra eternidad, si lo aceptamos, va a estar al lado de Dios. Pero para toda aquella persona que no acepta esto, que no quiere decir que no lo comprenda, porque podés comprenderlo y podés no aceptarlo, pero la realidad es que no solamente falta comprenderlo, sino que tenés que aceptarlo. Pero nosotros vivíamos de esa misma forma y hemos sido rescatados. Y esto también Pablo va a mostrar algo en Romanos, en el capítulo 5, los versículos 12 al 21, va a hablar de cómo eran esa condición. Pero también va a contrarrestar y Pablo va a decir que hemos sido rescatados, y por ahí empezamos a ver dos conceptos en medio de esto que va diciendo Pablo. El primero, el amor de Dios, y el otro concepto es la ira de Dios. Y cuando uno piensa en el amor de Dios, un versículo de salvación que se nos viene es Juan 3:16, que cualquiera de nosotros lo podríamos decir de memoria y hasta lo podríamos parafrasear. Y podríamos decir: fue tan grande el amor que tuvo Dios para cada ser humano, que no escatimó a su único hijo y lo entregó para que a través de su cruz nosotros pudiéramos ser salvos. Pero en contraposición de esto, nosotros tenemos que ver que también está la ira de Dios, y cómo uno piensa en el amor de Dios y a veces como que queremos contraponerlo con la ira de Dios. Pero es que en realidad Dios es amor, pero tenemos que comprender de que Dios es santo, es un ser completamente santo, que aborrece el pecado, y que el pecado en la vida del ser humano tiene un juicio por parte de Dios, porque la ira de Dios se manifiesta, pero en contraposición encontramos el amor de Dios, encontramos que en el ser humano descansó y la mirada de Dios se reposó ahí y fue en búsqueda para que no se perdiera. Y después Pablo, al seguir avanzando y empieza a mostrar cómo vivían, cómo eran sus caminos, cómo era la vida, pero no se queda con esto, sigue avanzando y les va a presentar el plan de redención, cuando dice: pero Dios, siendo rico en misericordia, por su mucho amor, nos dio vida juntamente con Cristo. Es que la muerte de Cristo y entender esto nos da vida, trae vida. Cuando Él dice: estaban muertos en su delito y pecado, cuando vos aceptás a Jesucristo, lo que Dios hace es que te saca de la esclavitud del pecado y te da vida. Y es precioso comprender esto. Y cuando uno piensa en las misericordias, hay un versículo hermoso que nos dice que todas las mañanas se renuevan las misericordias. Y qué lindo es pensar que cuando te levantás, Dios te ha preparado algo nuevo, porque las misericordias de Él están siendo renovadas. Y ahí Pablo empieza a explicar este mensaje de redención, y podríamos pensar en este versículo de Juan 3:16, de que fue tanto el amor que Dios tuvo para cada uno de nosotros que entregó a su Hijo unigénito. Y les voy a leer este pensamiento precioso que dice: del amor emana la misericordia, que se relaciona estrechamente con la gracia de Dios.
El amor es el móvil que pone en marcha todo el plan, mientras que la misericordia es la actitud que Dios adopta frente al pecador en su deseo de bendecirle, pese al pecado que provoca la ira. Sin embargo, la misericordia no es una mera sombra del amor, pues Dios es rico en misericordia. Qué hermoso es pensar que Dios es rico en misericordia. Y ahí Pablo sigue avanzando y cuando pone este plan de redención, muestra que a través de ese plan nosotros podemos tener salvación. Dicen los versículos 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es importante comprender esto porque por ahí podemos creer, y es común de escuchar personas que creen que pueden llegar a disfrutar de una eternidad con Dios a través de las buenas obras, a través de caridades, de hacer cosas buenas. Y muchas veces cuando leía esto, entendiendo de que la realidad es que esto es un regalo de Dios, que no depende absolutamente nada de nosotros, sino que Él por amor lo ha hecho, también me he visto confrontado de que yo en mi vida, siendo un hijo de Dios, he querido contrarrestar lo malo que he hecho haciendo cosas buenas, sirviendo con más ímpetu, queriendo hacer más cosas, pero la realidad es que nada de eso sirve, porque no hay nada que podamos hacer que nos acerque a Dios. Ni podemos a través de la obra acercarnos a Dios y disfrutar de una eternidad, ni tampoco podemos, si estamos en pecado, servirle a Dios y creer que con nuestras obras podemos nosotros ser perdonados. Así como no podemos tener una eternidad si no es a través de la cruz de Cristo, no podemos querer hacer buenas obras con un corazón que no está limpio. Para acercarte a Dios y tener una eternidad tenés que aceptarlo como único y suficiente Salvador. Pero también, si querés servir a Dios, si querés que lo que haces sea de bendición, lleve la bendición de Dios, tu corazón tiene que estar limpio, porque las obras sin un corazón que no está lleno del amor de Dios, de nada sirve. Y así termina la primera mitad del capítulo 2. Y la segunda mitad se va a enfocar, porque le está hablando a los gentiles y a los judíos. Y en esta segunda mitad le va a hablar y le va a decir que ellos necesitan tener unidad y tienen que tener paz. Pero esta unidad y esta paz se recibe por medio de Cristo. Tenemos que comprender este concepto de que Pablo entra a la ciudad de Éfeso, que ve la posibilidad de expandir el evangelio, pero también que le estaba hablando cuando entró a la sinagoga a judíos que estaban preparados, pero que ellos mismos, por creerse que eran el pueblo elegido por Dios, habían levantado murallas y ellos mismos miraban despectivamente y menoscababan al resto, creyéndose superiores, en vez de ser luz y sal. Entonces Pablo, como la cruz de Cristo lo cambia todo y los pone en igualdad de condiciones, les empieza a decir, tienen que buscar la unidad y la paz, y esto se da por medio de Cristo. Y así continúa esta segunda mitad, que lo vamos a leer. Dice así, el versículo 11. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo andabais lejos, habéis sido acercados por medio de la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que andabais lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos con los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Acá ya Pablo nuevamente empieza a poner en igualdad de condiciones judíos y gentiles. Y habla de la circuncisión. Acá tenemos que recordar la promesa que Dios entregó a su hijo Abraham en Génesis capítulo 15. Ahí habla de que se van a tener que circuncidar y que va a ser un pueblo especial. Y en el momento de que Dios entrega una promesa a Abraham y le cambia su nombre. Recordemos que Abraham antes se llamaba Abram. Y después de esta promesa, Dios le dice, te llamarás Abraham. Y dice que iba a ser inmensa la descendencia. Y desde ahí viene este concepto de la circuncisión. Y lejos de haber sido luz en este mundo, realmente ellos generaron una barrera, que un gran rechazo que la cruz de Cristo vino a romper y nos puso a todos en igualdad de condiciones. Y Pablo hace énfasis en esto y se lo recuerda tanto a los gentiles como a los judíos. Y le dice que tenían que buscar la paz y la unidad entre ellos a través del amor que brota del Señor Jesús. Esas barreras habían sido totalmente rotas. Y empieza a hablar de los gentiles y de la reconciliación. Y empieza a dar este mensaje también de esperanza para todos ellos y que Dios estaba en ellos formando una iglesia. Antes, en el capítulo 1, veíamos esta iglesia como un cuerpo, pero acá en el capítulo 2 ya le empieza a hablar como un templo. Este templo que estaba hecho con piedras sacadas de la cantera del mundo. Y cuando uno piensa en estas piedras, podemos irnos al pensamiento que está ahí en 1 Pedro, donde habla de que son piedras vivas. Esto es una iglesia viva que se está formando día a día con piedras de este mundo. Y estas piedras somos cada uno de nosotros. Es cada una de las personas que acepta a Jesucristo, que ha entendido el mensaje. Es una piedra, es parte de este templo que Dios está formando, donde Jesucristo es la piedra que sostiene todo el edificio. Y empieza a exponer que no solamente antes los gentiles estaban separados y que ahora ya forman parte, sino también que antes los gentiles andaban sin esperanza y sin Dios. Y esto se da por dos motivos. Lo primero, porque el pueblo de Israel no fue luz como Dios quería que fueran. Pero no toda la culpa fue del pueblo de Israel, porque ellos también se alejaron de Dios y no buscaron a Dios, no buscaron entender y comprender estas verdades que también las veían. Si bien el pueblo de Israel no las transmitía y generó un rechazo y una separación, ellos la vieron y también se alejaron y también tienen gran responsabilidad. Pero Pablo empieza a decir a través de estas palabras que ellos estaban lejos, pero que la cruz de Cristo los empezaba a acercar y los ponía a todos no solamente en igualdad de condiciones, sino uno al lado del otro. Cuando hablamos de un cuerpo
un solo cuerpo, pensamos que uno mueve y que el cuerpo cuando se duele y se lastima, todo el cuerpo ahí nomás se adapta. Esta semana tuve un pequeño accidente en el pie izquierdo y me dolí, estaba medio rengo y después me empezó a doler la pierna derecha, claro, porque todo mi cuerpo, para no apoyar el peso en la izquierda, se empezó a poner en la derecha. Y por ahí, cuando uno piensa en la iglesia como un cuerpo, tenemos que tener esta empatía, esta sensibilidad. Por ahí hay miembros dentro de la iglesia que pueden estar pasando situaciones de dolor, pueden estar pasando momentos donde necesitan que realmente tener un apoyo de parte del cuerpo de Cristo, y si lo vemos como una construcción, como una estructura, tenemos que ser de apoyo y pilar y ayudarlo y ser empáticos y entenderlo y comprenderlo y acompañarlo y sostenerlo. Y muchas veces esto no se da. Y Pablo empieza a hablar y empieza a mostrar en este segundo capítulo como un templo. Y estas piedras son piedras que están una al lado de la otra. Una se apoya encima de la otra. No pueden estar separadas. No hay forma de formar un templo de piedras si estas piedras no se traban. Y Pablo empieza a hablar de esto, pero también hace un giro dramático cuando dice: mas ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos. Empieza a mostrar la paz que trae la entrega del Señor. Un solo y nuevo hombre hemos sido hechos. Es que todas las cosas han sido hechas nuevas y cambia completamente. Y Pablo está tratando de que estos hermanos lo comprendieran. Recordemos a dónde llegó Pablo. Llegó a Éfeso, una ciudad con mucha idolatría, una ciudad hermosa donde él veía la posibilidad de que el evangelio creciera de una manera preciosa, y lo hizo y dedicó mucho tiempo. Pero la realidad es que había mucha idolatría, y con la idolatría, ¿qué sabemos que hay alrededor de eso? Un gran negocio. Y cuando Pablo empieza a evangelizar y empieza a crecer las personas y empiezan a entender el mensaje de salvación, ¿qué es lo que pasó? Se empezó a generar un problema muy grande, porque el comercio que había alrededor de todos los templos empieza a verse perjudicado, porque venía Pablo diciendo que hay un solo Dios y que nada de esto que ustedes están viendo existe. Hay un solo Dios y si ustedes no creen en Él se pierden, y tienen que creer, porque a través de la cruz de Cristo son cercanos a Dios y pueden disfrutar de una eternidad. Y claro, empezó a haber un problema dentro de la ciudad donde Pablo empezó a sufrir las consecuencias. Y Pablo estaba mostrando y exponiendo. Cuando al principio les decía: ustedes están acá y están muertos en sus delitos y pecados y andan lejos de Dios, y está viendo el corazón de estas personas alejadas, pero también le estaba mostrando la realidad y el contexto que ellos vivían, y la realidad de la cruz de Cristo, y que era cercano para ellos, y que Pablo quería que lo experimentaran y que tuvieran esta mirada donde tenían que comprender que Satanás, que estaba ejerciendo sus fuerzas para que se perdieran, estaba ejerciendo realmente, trabaja alrededor de las personas para que los planes de Dios no sean una realidad o para que se pierdan, pero también empieza a dar un mensaje con muchísima paz. Y esta paz es con esta mirada en la cruz de Cristo, donde muestra un templo que la base de todo esto, la piedra angular, es Jesucristo. Y les va a dar un mensaje de ánimo. Dice: están enemistados, pero a través de la cruz de Cristo hemos sido cercanos. Dice el versículo 17: y vino y anunció paz a vosotros que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y empieza a hablar ya del acceso que podían tener a través de la entrega de su Hijo. Dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Pablo, en varios pasajes, no solamente en Efesios, empieza a decir esta gran verdad. Pasajes en los que podemos encontrarlos son Romanos, el capítulo 5, versículo 1 y 2, Hechos, capítulo 4, versículo 16,
Y también tenemos Juan 14:6. Y para engrandecer mucho más, empieza a mostrar el sacrificio, pero también les quiere dar un nuevo entendimiento de todo esto. Y es sobre la ciudadanía que tenemos todos los hijos de Dios. Nosotros somos ciudadanos y pertenecemos a una familia. El que acepta a Jesucristo como salvación empieza a pertenecer a la familia del Señor. Pero la ciudadanía es de los cielos. Y muchas veces hemos escuchado que somos peregrinos, estamos de paso por esta tierra, vamos de camino a nuestra morada, que es con el Señor. Ahí está nuestra ciudadanía. Y Pablo quiere poner en cada uno de ellos esta mirada. Por eso habla de la condición de extranjero a esa ciudadanía que tenemos en los cielos. Primera Pedro habla de que los creyentes, Primera Pedro el capítulo 2, los versículos 4 y 5, va a decir que los creyentes son piedras vivas colocadas sobre el fundamento único que es Cristo. El señorío de la iglesia es del Señor. La cabeza de la iglesia es del Señor. Los cristianos somos piedras vivas que vamos formando este templo y tenemos que comprenderlo. Es una iglesia que está en un proceso de crecimiento, pero este crecimiento está guiado por el Señor. Y esta iglesia dice que es una iglesia santa. Pertenecemos y somos parte de un cuerpo y de un templo que es santo. Y Pablo termina este capítulo dándole esta mirada. Y estaba pensando muchas veces cuál es nuestra mirada y cómo vemos la iglesia del Señor. Estamos viendo y la mirada en el libro de Efesios no está puesta sobre la cabeza que es Jesucristo. Se mira, está totalmente direccionada al cuerpo y ahí es donde estamos nosotros. Somos parte de este cuerpo y cuando habla de la iglesia como un templo, tenemos que pensar en que somos piedras vivas que Dios nos está colocando y por ahí nosotros somos muy poco empáticos con nuestro hermano. Pienso que estamos uno al lado del otro, va armando este templo el Señor con cada uno de nosotros y sin embargo venimos a la iglesia, estamos acá y es como que cada uno tendría su propio kiosquito, estamos bien y somos completamente desinteresados con mi hermano, con la realidad de lo que él vive, con sus luchas, con sus necesidades y simplemente estoy enfocado en mí, en mi vida, en la de mi familia y en que Dios cumpla sus propósitos en mí. Y la realidad es que somos parte de ese cuerpo, de ese templo. Todos nosotros formamos parte y tenemos que ser empáticos. No podemos pretender ser parte de esto y atravesar nuestra vida sin mirar a mi hermano que tiene necesidades y que muchas veces el Espíritu Santo puede utilizarnos a nosotros como un medio para bendecirlo. Y Pablo buscaba que estos hermanos entendieran esto, que no pueden vivir solos, no viven solos, ustedes son parte de algo. Y esa mirada es la que tenemos que tener nosotros. Nosotros somos parte de este templo, somos esas piedras vivas que el Señor, con las cuales el Señor está construyendo su iglesia. La pregunta es, ¿cómo nosotros estamos afectando al cuerpo, al templo del Señor que está construyendo? ¿Cómo estoy ayudando y bendiciendo a mi hermano? ¿Realmente estoy siendo bendición? Mi hermano, mi iglesia, los que están alrededor, pueden ser edificados, sostenidos, bendecidos con mi presencia. Que la palabra del Señor y que esta mirada que va a entregar Pablo de este cuerpo, de este templo, realmente nos haga entender a nosotros y mirar de que somos parte y que ser parte de algo, de este cuerpo, demanda ser empático, demanda mirar a mi hermano. Y cuando pensamos en nuestra mirada, tenemos que pensar en qué clase de mirada nosotros tenemos que tener. Y cuando pienso en cómo tengo que mirar a mi hermano, sin lugar a dudas yo pienso cómo el Señor Jesucristo me mira a mí. Y ojalá que nosotros podamos buscar el día a día mirar con la mirada del Señor Jesucristo, con ese mismo amor,
con esa mirada tierna que abraza, que sostiene y que busca bendecir, que busca levantar y que busca fortalecer no solamente al hermano, sino al cuerpo de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra y que realmente ahora al participar de estos símbolos, que así como Pablo habla tanto, tanto de la cruz de Cristo, y hoy nosotros vamos a estar haciendo memoria de la entrega del Señor, podamos mirar cómo hoy se presenta en nuestros corazones y cómo es nuestra situación hoy en medio del cuerpo de Cristo. Que podamos realmente a través del Espíritu Santo estar mirando nuestro interior y pidiéndole al Señor que nos utilice y que seamos piedras vivas que bendigan a su cuerpo. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos nuevamente por este regalo que nos das de poder abrir tu palabra, de poder buscar, comprender cuál es la mirada que cada uno de nosotros quiere que tengamos, Señor. Padre, ahora al participar de estos símbolos que es hacer memoria de tu entrega, podamos hacerlo con corazones limpios, podamos presentarnos de la forma correcta y que, Padre, realmente tu Espíritu obre en lo profundo de nuestro ser, Señor. Así con esa mirada que tuvo Pablo, con la misma mirada que tuvo tu Hijo, Señor, que se entregó y no escatimó nada para poder rescatarnos, nosotros podamos tener esta mirada, Padre, para con nuestra amada iglesia, Señor. Que podamos ser empáticos con nuestros hermanos, Señor. Que podamos ser de bendición. Bendecí este pan, bendecí esta copa. Gracias por tu entrega, Padre, incondicional. Padre, no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay mérito alguno. Esto es un regalo tuyo, Señor, que lo pones delante nuestro para poderlo aceptar. Gracias, Padre. Gracias. Bendecí estos símbolos, Señor. Gracias por este tiempo. Lo dejamos todo delante de tu presencia, agradecido. Y todo esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra.